Gaura Premanandi, leemos Sila Bhakti Raksasi Deva Goswami Maharaj, la evolución subjetiva de la conciencia. Nuestro capítulo anterior, estamos repasando una de las preguntas que le hacen aquí estos devotos dedicados también a la ciencia. El doctor Murphy dice, bueno, está explicando Sila Siddhar Maharaj, dice, dentro de este mundo hay siempre un fuego que arde. Pero no hay necesidad de extinguir el fuego porque no tenemos nada que hacer con el mundo que será hecho cenizas por el fuego. Entonces nos están ubicando nos están permitiendo ver el futuro y nos están permitiendo hacer un análisis serio del pasado. La experiencia material es una experiencia de transformación de aquello que pertenece al tiempo, la materia. Prácticamente todo se está haciendo cenizas porque todo se está envejeciendo por efecto del paso del tiempo, por efecto del sol. Entonces es como si estuviera todo quemando muy lentamente, pero al fin de cuentas está quemando. Ahora, lenta o rápidamente, ya sabemos que va a depender de qué conciencia tengamos, cuánta atención estemos poniendo. Así uno dice, se me fue muy rápido el tiempo, se me fue muy lento. Tú quieres que pase el tiempo rápido y estás mirando el reloj cada 30 segundos, tú dices, wow, pero este tiempo no avanza. Es que si tú ocupas tu mente, todos hemos tenido esta experiencia, y dices, wow, se me fue el tiempo volando. Entonces, lento o rápido no sabemos, pero el hecho es que este mundo manifiesta sus características. La noticia es que nosotros no estamos aquí para arreglarlo ni para salvarlo. No nos corresponde, no se relaciona lo que somos de esa manera con este mundo externo. Hay que tenerlo muy claro porque lo olvidamos a cada rato. Saber qué es lo que nos corresponde, eso es muy bonito, se llama Dharma, y lo hemos ido entendiendo y lo debemos llevar correctamente en sus diversos desarrollos. Pero al final, la última atención de tu alma a lo que estás realmente dedicado o lo que deberíamos estar dedicado es a lo que tú dices, esto es muy importante para mí, entonces deberíamos demostrar. Tú dices, la vida es muy importante para mí, el poder tener conciencia. Entonces, dedicarse a la vida, a la conciencia, explorarla, entenderla. Aquí, si la Maharaj no está llamando la atención al respecto. Todas nuestras demandas interiores pueden ser satisfechas solo en conexión con Krishna, con este centro, este concepto Krishna que se ha presentado de forma tan amplia como uno de los aspectos de la divinidad, como las formas de la divinidad, y también tan forma tan específica como la suprema personalidad de Dios, por sus características y por su dulzura. Su conocimiento no hay que forzarlo conceptualmente, ni tomarlo como un asunto institucional tampoco. Lamentablemente, así se abusa de las instituciones para generar unos límites, unas cercas que muchas veces están fundamentadas en la falta de entendimiento y en el temor acerca de cómo específicamente debería llamársele a Dios como es Dios. Esto es una cuestión de relación. Y así como nosotros tenemos tantas diferentes formas de expresarnos a la gente y relaciones tan diversas, que decir de Dios. Entonces, hay que darnos el tiempo con amabilidad, que tratar nuestros propios sentimientos a este nivel y el de los demás de forma amable. Amable es con espacio, como una planta, con espacio, con buena nutrición. Esas metáforas son bien chéveres. Todas las otras cosas son innecesarias, dice Siddhar Maharaj. Ellas pueden ser quemadas, hechas cenizas o devoradas por el diluvio. No tenemos interés real por ninguna de esas cosas.
Más bien esas ataduras materiales están arrastrándonos de regreso hacia lo erróneo y como resultado no podemos dejar que nuestra mente sea atraída por Cristo. Así es. Hay un capital que tienes. O tú vas a la tienda y dices, ¿qué vas a comprar? Entonces uno dice, bueno, vamos a ver con esto, ¿qué me alcanza? Y así constantemente estamos midiendo nuestro presupuesto a la hora de comprar unos zapatos, a la hora de cualquier cosa. Dice, bueno, podría comprar todo esto, está en oferta, pero voy a tener que dejar esto para poder llevar esto. Asimismo, nuestro capital mental, nuestra atención, la fuerza de nuestras manos, su habilidad, si se ocupa en en otro nivel, es como si nos quedáramos sin presupuesto. Y a veces pasa eso, ¿no? Mal presupuestados, un clásico. No se pueden terminar las obras, no queda espacio. Ahora, ¿cómo tú empiezas un proyecto o por dónde empiezas cuando vas a hacer el mercado? Por lo fundamental, y dices, bueno, si sobra, quizás esto. Entonces, empezar por el derecho es muy importante cada día y cada relación, digamos, cada acuerdo debe fundamentarse en el bhakti. Después vienen las demás relaciones, por supuesto, pero nuestro día, nuestra relación con el cielo, con nuestro propio cuerpo, es fundamental en lo que es más importante. Entonces, que esto me vuelva más sabio, me haga más sensible a mi posibilidad, mi faceta de amar a Dios, de entenderlo, de comprender, de ocuparme en su servicio, que se dé una conexión real. Ese es mi principal interés. Lo otro, eso es muy importante también, pero hay que tomar en orden los elementos. Sin orden, nos, nos queda tiempo. Finalmente se nos mete en la idea de que es un lujo. El cultivo de nuestras potencias internas son un lujo, eso es para gente que no tiene tantas cosas que hacer como yo. Pero los sabios han explicado esto es perfectamente compatible porque estás vivo. Ser vivo significa estás en la esfera espiritual. Eso es estar vivo. Tu conciencia es la capacidad de concebir, de conectarse, de percibir, no solamente el mundo externo. La conciencia puede percibir su capacidad consciente también. No entenderla, no dominarla, que ese es el materialismo. Ese es el intento del materialismo. No se trata de dominarla, se trata de ejercerla más bien, con unas prácticas que son las ofrendas, tal como el amor, porque estamos hablando de lo mismo. No atrapas el amor, tú lo ejerces con las ofrendas, con las escuchas, con la atención. El universo completo puede ser reducido a cenizas, pero no seremos afectados de ninguna forma. El mundo puede ser devastado, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo puede desaparecer, pero aún así permaneceremos. El alma es eterna y si podemos tener una conexión con Krishna, los objetos de este mundo serán todos innecesarios para nosotros y para todos los demás. ¿Por qué venimos a vivir en el mundo mortal, erróneamente identificándonos con la carne y la sangre? Solo pensamos que estamos naciendo y muriendo, pero eso es una noción falsa. Todo es consciente y cuando lo realicemos plenamente estaremos fijos en el dominio del Swarupa Shakti. Shakti divino, Shakti personal en el mundo espiritual. Ahí los diferentes seres vivientes pueden posar como materia, como el yamuna, como el agua, como las enredaderas, como los árboles, pero todos ellos son unidades conscientes, simplemente posando de diferentes maneras. Entonces la pregunta que se da es, se dice que cuando Krishna va a tomar un baño en el Yamuna, todas las olas se abalanzan a abrazarlo. Srila Maharaj dice, algunas veces las piedras se derriten sintiendo la impresión de los pies del loto de Krishna, todo es consciente.
Así es el caso también de Rahu y Ketu y otros planetas. En todas partes de las escrituras, los sabios espiritualmente desarrollados se encuentran conversando con la naturaleza, como si estos estuvieran hablando con una persona, y es real, pero nuestra conciencia está desviada por la ignorancia. De esta forma, como científicos, ustedes deben aplastar la filosofía del fosilismo. Bhaktivedanta Swami Maharaj ha ordenado que usted tome una fuerte posición en la comunidad científica en el occidente y aplaste el fosilismo. ¿Por qué debemos aceptar el fosilismo? Primero hay conciencia. Esta es la teoría de Berkeley. No aquella que la mente está en el mundo, sino que el mundo en la mente. Todo está basado en la conciencia, ninguna concepción, nada permanece sin la conciencia. Aquí en última instancia, todas las cosas indeseables son solamente una maquinación mental. Ese es el orden. Todas estas sesiones se ha insistido sobre esto. Esto fue lo que leímos en nuestra sección anterior. La evolución subjetiva de la conciencia trata específicamente de entender justamente cómo se manifiesta el mundo. Entonces no es que sea la conciencia salida de la materia, sino la materia salida de la conciencia. Y nuestra experiencia es una experiencia de conciencia. Podemos imaginarnos que existe la posibilidad de un mundo sin conciencia, pero eso es solamente una imaginación. Hay que tener en cuenta eso. Lo que necesita pruebas, lo que es ficticio es un mundo sin conciencia. Lo que no necesita pruebas, que parecería, ¿cierto?, como místico, como entendido, pero es lo que tenemos ahora, la prueba directa, es que tenemos una conciencia y que esa conciencia se puede transformar y puede transformar los objetos materiales, si queremos ir a eso. Puede dirigirlos, puede dominarlos. Ese es de lo que tenemos experiencia. Podemos dejar influenciarnos por la materia también, sí, pero volvemos a recibir en la conciencia. Lo que tú dices, ahora yo un rato voy a volverme piedra, ser inconsciente plenamente, y después voy a retornar a la conciencia. El que decide perder la conciencia es desde la conciencia. Esa es nuestra evidencia. ¿En qué punto aparece? No se ha determinado en qué punto aparece. Manifiesta esa conciencia unos síntomas materiales. Eso lo podemos ver. Podemos tomar, nuevamente es un ejemplo muy dado, algo que tuvo vida y que ya no tiene vida. Físicamente es igual, pero no se continúa desarrollando, no se sigue moviendo. Entonces, hay un faltante ahí, que era el que permitía que esa materia se estuviera transformando, que ese cuerpo se estuviera transformando. Vamos a una nueva sección. Aquí ponen la creación. Creación es una forma de entenderlo, pero más específicamente sería hablar de la manifestación. Dice Sila Siddhar Maharaj, el Manu Samhita comienza describiendo la creación desde este punto. Asinidanta mobutan, apragyatan, alaksanam, apratarkyan, avigyayam, prasuptan, ivasarvataha, tatatsvayambur bhagavan, avyaktavyam yayam idan, mahabhutadi britauyat, pradut asin tamonudaha. Justo antes que el movimiento creativo comenzara, la potencia marginal del Señor estaba en un estado de equilibrio. Tastat significa equilibrio. Así, adattamabutan. Todo estaba en tinieblas, totalmente envuelto por la ignorancia. Alaksanam significa que no había posibilidad de ninguna estimación. No existía síntomas que la realidad existía, por los cuales ninguna conjetura o inferencia acerca de la naturaleza de la realidad hubiera sido posible. Llegando luego al concepto de apragyatam,
La ciencia no tiene la capacidad para investigar la naturaleza de ese estado de existencia. Podemos solo decir desde aquí que estaba completamente inmersa en un profundo sueño. Entonces, como no hay características materiales, podemos ver Laxana, no había síntomas percibibles por los elementos materiales, entonces no hay forma que desde los síntomas materiales se describa ese momento previo a la manifestación de esta materia. Es alaxanam, sin características materiales. Por lo tanto, dice, desde aquí podemos concebirlo como una suerte de sueño. La analogía del sueño profundo puede darnos alguna concepción de ese periodo, conocido como Prasuptan Iva Savatra. La existencia material estaba como en un profundo sueño. En ese tiempo, el movimiento comenzó desde dentro del plano espiritual y la luz vino. La luz fue vista por los videntes, esa luz preexistente. Pero en ese tiempo los videntes recibieron la visión para ver la luz. Muy bello. Entonces ya estaba todo, solo se manifiesta y se dan posibilidades para ser percibido. Esto siempre es muy emocionante, a veces explicado de forma muy rápida, muy sencilla, eh, que uno quizás quede igual, ¿no? Al principio estaba, no había nada y ¡pum! Surgió algo. Y sí, básicamente es así, es una cosa de manifestación, aquí un poco más lento, pero también con metáforas, porque ya sabemos es alaxana. Las metáforas en el sentido de, para explicar lo que había antes, el momento de la manifestación, eso sí, te da la capacidad de ver y puedes ver. Ellos comenzaron a ver la primera concepción de este mundo material después de la luz fue el agua. La luz reveló esa sustancia como agua. Esa luz primaria es comparable a la personalidad. Luz significa conciencia y conciencia significa personalidad. Esa luz o personalidad primero dio nacimiento a los espectadores, a los sondeadores de la existencia material y luego una sustancia objetiva como el agua. Pero lo primero fue luz, luz en qué sentido, la chispa de la conciencia, la capacidad de percibir. ¿Y qué se percibió? Agua. A esa agua se le conoce como viraya o sustancia causal, lo que se conoce en el vocabulario Vaishnava como Brahma Loka. Entonces este es el proceso. Primero, el proceso de concebir en qué instancia, ¿no? Lo que se llama el Brahma Loka, el país de Brahma. El mundo de la conciencia es representado por luz y viraya o la sustancia causal es representado por el agua. Así estamos dando nacimiento desde la sustancia del agua. Entonces, ¿y de dónde viene esa agua? Ese es famoso agua, el océano causal. El mundo consciente es representado por la luz y la primera realidad objetiva es representada como agua. Luego las semillas de conciencia fueron puestas en el agua causal, lo cual es la sombra de esa luz. Aunque el verdadero elemento agua fue creado mucho después de esto, la concepción de materia es comparada al agua porque el agua es la solución que se mueve, que se acomoda. Hay que ir entendiendo, vamos viendo. Por eso decía, se puede presentar muy sencilla, todo vino del agua, pero no es el mismo elemento agua que conocemos. Es una suerte de forma de decirlo de alguna forma. Está refiriéndose a lo movible. La palabra sánscrita para el agua es apa, que significa de concepción inferior. De esta manera, la creación inferior comenzó. Luego, en conexión con las semillas de conciencia y el agua primaria, la próxima producción fue conocida como Mahatattva,
La energía de conciencia representada por la luz, mezclada con el agua, como una masa. Cuando la masa de la materia es infundada con la energía de luz conciencia, eso se conoce como Mahatattva. Esa es una sustancia primordial de la que todo va a surgir, porque hay diferentes momentos donde se va solidificando, como hemos visto. Hemos estado viendo cómo se crea, que no es crear, decimos cómo se manifiesta. Los diferentes pasos, primero la concepción, después un elemento que es como el agua, técnicamente viraya, y después se arma una sustancia entre conciencia y materia que es Mahatma. Después, en un desarrollo adicional, esa entidad fue dividida en muchas unidades de Ahankara, el elemento de ego. Mahato Ahankara. Primero hay Ahankara, ego masa como un todo. El elemento de ego conglomerado, es decir, todo el Ahankara, la madre Ahankara, es llamada Mahat Tattva. Prakriter Maham Ahankaram Panchatran Mahatrani. Como la sustancia objetiva se desarrolla por influencia de la conciencia, se expresa en 5 principales ingredientes, lo que puede ser visto, olido, oído, gustado y tocado. Estos 5 elementos son los principios primitivos de la existencia material. Entonces, tenemos la posibilidad de oler, tocar, ver, porque se ha manifestado una personalidad, un ego en este mundo, ego hacia la materia, y entonces percibe los elementos de este mundo. Bueno, tiene posibilidades de percibir y por eso entonces se generan los elementos de este mundo. Ese es el orden, en realidad. No es que la potencia, no es que la- las superficies nos permitan tocar. Es que el hecho de que de nuestro ego haya la posibilidad de tocar, se generan las superficies. Ese es el orden. Y ese principio quíntuple evoluciona en 3 fases, que son sattva, rayas y tamas. Entonces está la luz, el agua, la combinación de estas dos, una gran masa de egos, después se dividen egos individuales con la capacidad de percibir, y esa percepción se va a manifestar en el mundo en las etapas de sattva, rayas y tamas, bondad, pasión e ignorancia. Expresados en sí mismo como éter, sonido, audición y oído, aire, masa, tacto y la piel. Luego, color, visión y el ojo. Agua, sabores, el sentido del gusto y la lengua. Tierra, aroma, el sentido del olfato y la nariz. Entonces, primero sabemos el éter produce el sonido la audición y por la audición el oído. Aire produce la superficie, lo que se llama la masa, el tacto y finalmente la piel, el fuego produce el color, de ahí la visión, de ahí el ojo, el agua los sabores, de ahí el sentido del gusto, de ahí la lengua, la tierra, el loma, el sentido del olfato y la nariz. Hay 24 elementos. El ser, 3 elementos sutiles, Prakriti, Mahatattva y Ahankara. 5 elementos burdos, 5 sentidos, 5 objetos de los sentidos, 5 instrumentos, órganos de los sentidos. De esa manera, el desarrollo del mundo material ha sido descrito como que desciende a través de un proceso de lo sutil a lo burdo, de la conciencia a la materia. Muy poderoso. Nuevamente, cuando esta existencia material es retirada por voluntad superior, lo denso se vuelve lo sutil, comenzando con lo más denso, gradualmente la completa existencia material se vuelve más y más sutil, hasta que finalmente entra en la expresión sutil de la existencia material, conocida como Prakriti, la sustancia sutil, causal, acuosa. Entonces,
El prakriti, la naturaleza material, en su origen es sutil y después se manifiesta el logro. Con la disolución de la energía material, el Atman o alma individual es absorbida por el Brahman, la masa no diferenciada de conciencia. La posición de las diferentes clases de energía espiritual ha sido descrita por Krishna en el Bhagavad Gita 15, 16, 17, como sigue. Dvanimao purusauloke saras chaksara evecha saraha sarvani bhutani utasto ksara ushate uttama purusastvanaya paramatmeti udarita yolokatrayan avisya vivartya vyaya isvaraha. Hay dos clases de seres, el perfecto e incambiable o infalible y las almas falibles. Las almas falibles residen en el mundo material y las almas infalibles residen en el mundo espiritual. Krishna dice, yo existo trascendiendo ambos aspectos falibles e infalibles de la sustancia espiritual, Sara y Aksara. De esa manera yo soy Purushotam Vasudeva, Param Brahma, la suprema verdad absoluta. El todo de mi jurisdicción también debe ser considerado dentro de mí. Vaikunta, Goloka, la creación completa, es representada por el nombre de Purushotam o Vasudeva. Aquí entonces vemos las instancias que conocemos, hemos escuchado, instancias espirituales, las instancias materiales. Ahora vamos a la instancia espiritual como es descrita por Krishna. Técnicamente, Vaikunta o Goloka, donde todo gira o todo es persona, Purushotam o Vasudeva. Dice, luego cuando alguien entra en ese dominio de Vasudeva, puede ver muchas demarcaciones, estados de la realidad, pasatiempos, relaciones y actividades trascendentales. Ahí él encontrará a los seres vivientes perfectos, ocupados su vida dedicada en el mundo eterno. Entonces, un plano de plena actividad, hemos escuchado también muchas veces, el mundo espiritual no es dormir ahí o nada, dejar de pensar. Esa es la primera concepción, esa es la idea del descanso. Voy a dejar de preocuparme, voy a disolver todo lo que me preocupa, todo lo que me preocupa se basa en un yo material, voy a disolver este yo material. No hay que olvidar, disolver tu yo material. No quiere decir que tu yo espiritual no tenga variedad también. De ahí viene la atracción por el mundo espiritual, de ahí viene la fuerza que nos enamora de Krishna, son sus rasgos como persona, sus actividades particulares. Hay que saberlas entender porque obviamente las vamos a estar tomando muy baratas o las vamos a estar poniendo otra vez en el plano material. Esa es nuestra educación espiritual, consiste en eso. Primero, entender dónde estamos y por qué, hasta donde podamos. Ya sabemos que son ciertas características y todo esto se va escapando a lo que ahora podemos ver, a lo que estamos enseñados. Entonces es natural que no nos resulte tan fácilmente asimilable. Incluso desde el punto de vista material comprobable, los que son muy inteligentes entienden cosas que nosotros desde aquí no podemos entender. Por eso destacan esas personalidades en el mundo de la ciencia, el físico tal, el químico tal, porque lograron entender ciertos elementos. Pero a nosotros nos cuesta, estamos hablando solo desde el intelecto. Ahora, ¿qué decir de esos elementos más allá del intelecto? Así que no hay que quebrarse mucho la cabeza. Ese no es nuestro entendimiento desde ahora, solamente es una forma en que se va manifestando. Y ahora desde lo que tenemos, desde lo que ya podemos comprender, que es la manifestación de nuestros ojos, de nuestras manos, hay una forma de ocuparnos a nuestro alcance. Porque finalmente el Señor también está gobernando esta energía hasta sus lugares más recónditos. Y por eso podemos ponernos en contacto con Él. Así no entendamos todo, ¿no? Como un idioma, tú quizás no lo entiendes todo. Si nosotros nos hacen preguntas sobre el español, quizás no entendamos todo.
adverbio de tal y tal cosa, el otro, el conjuncio, el trato, todo lo que tendría la gramática española, quizás no sabemos en detalle todo hasta cierto punto, y habrá unos gramáticos más capaces, ¿no? O la historia tampoco toda de cómo se dio, cómo surgió este vocablo, en qué manera, en qué momento, por qué, tampoco. Pero el hecho es que ahora podemos hablar y comunicarnos. Entonces así, esta conciencia tuvo todo un proceso escapable a nuestra comprensión, descrita de esta manera, pero no tan fácilmente asimilable. ¿Sí? ¿Qué será ese Mahatattva? ¿Cómo son las manifestaciones desde los sentidos a los objetos? Y suena chévere para poderlo quizás comprender y se puede hasta cierto punto tener una manipulación de la materia distinta a la que nosotros tenemos, de los milagros, los famosos poderes místicos. No siempre se dice es una perdedera de tiempo porque necesitamos hacerlo más práctico. Esa es la historia de Buda, muy famosa, que aparece cada tanto, me parece muy, muy genial. Cuando se le atribuyen a Buda, en realidad muchas de estas cosas son tradición y puede pasar una y otra vez. Pero se le atribuyen a Buda que llega al borde del río y se encuentra a un gran místico, meditador, yogi, que ha sabido cómo manipular hasta cierto punto estos elementos materiales. Y le pone en conversa, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Muy bien, estoy muy orgulloso después de muchos años, muchas décadas de estar aquí concentrado y pasar por estas austeridades. Ahora por fin puedo cruzar este río caminando. Y ahora le dice, wow, ¿cuánto te demoraste? Me demoré, qué sé yo, pongámosle 40 años para desarrollar esto. Y ahora puedes pasar el río caminando, sí. Y dice, wow, pues mira, yo aquí me gasto 2 rupees y le digo a este barquero que me pase el otro lado y me pasa. Y no necesito gastarme 4 años dominando el arte de cruzar el río. Ahí está, hacia qué lugar va nuestra comprensión y por qué. Por eso hay que tener el sentido despierto de querer hacer las cosas claramente el objetivo. Eso es lo que nos da, se nos ha sido regalado. Aquellos que nos presentan el concepto Krishna. Generosamente, incluso aunque parecíamos que no teníamos ningún interés en él. Por nuestras costumbres, es complejo, todavía lo sufrimos. Nuestros famosos samskaras, nuestras impresiones, tendencias. Es raro, no compagina, no tiene que ver con Krishna necesariamente. A veces hasta cierta religiosidad puede haber, cierta inclinación ahí al recogimiento, pero este amor desbordante, este deseo de juego, no es muy aparentemente capaz de ser desarrollados en nosotros con estas características. Pero por la gracia de los maestros ha pasado esto, lo hemos visto, lo hemos podido sentir, que una concepción de Krishna y una satisfacción al servirlo o al conocer más de él cambia nuestro corazón. Dice entonces, Vaikunta Goloka, la creación completa representada por el nombre de Purushottam o Vasudeva. Luego, cuando alguien entra en el dominio de Vasudeva, puede ver muchas demarcaciones, estos estados de la realidad, pasatiempos, relaciones y actividades trascendentales. Ahí él encontrará los seres vivientes perfectos, ocupados en su vida, dedicada en el mundo eterno. La concepción general del mundo espiritual es Vaikunta, en donde encontramos la dedicación calculada. Entonces estamos entendiendo el desarrollo de ese interés espiritual. ¿Y cómo? ¿Por qué fases pasa? Primero pasa por una fase que podemos llamar Vaikunta, o el primer lugar al que llega, el lugar sin ansiedad,
Pero hay una dedicación calculada. Sobre este plano está el plano de la dedicación espontánea. Entonces, una cosa es Goloka, otra cosa es Vaikunta. Los dos son el mundo espiritual, en los dos está Krishna, pero en uno espontáneamente el alma puede relacionarse con él, en otro más formalmente, más calculadamente. Esa esfera es llamada Goloka, la de la dedicación espontánea, y hay muchas diferentes clases de pasatiempos allá. En Goloka, toda la variedad de relaciones con el Supremo están representadas a plenitud. ¿Cómo será eso? El sol, la sola palabra, es devastadora para cualquier otro interés. Por eso uno debe concentrarse en esta concepción, ir puliéndola, haciéndola cada vez más real en la vida nuestra, en nuestras relaciones. Goloka, imagínense. Claro, son palabras mayores, por supuesto. Al saber qué tan real es en nuestra vida, significa entender su lugar. A veces puede ser como solo nombrar rápidamente, está ahí, pero después, poco a poco, va dando su inmensidad, su profundidad. Entonces, por eso se explica en este sendero del Bhakti. Conforme avanzas, te sientes más lejos. Hay que tener el corazón y la mente preparada para tal cosa. Así de sensible, así de abnegado, pero así también de bonito. Conforme avanza, se coloca, les explica, más lejos te sientes, porque más profundo lo ves, más grande lo ves. Claro, la mente a veces puede sentirse atraída o conquistada, también se puede presentar, alguien puede presentar lo grande, el concepto de coloca como algo fácil, ahí, inmediato, sencillo. Sobre todo dicen, yo te lo doy, yo te lo entrego, haz esto. Pero dice, conforme vas avanzando, y para que puedas avanzar de forma segura, tu síntoma es, wow, cada vez estoy más lejos. Pero muy bien, estás avanzando en tu humildad. Y se reflejan más ganas de tener, básicamente más ganas de servir. Así es uno de los síntomas. Hablan los maestros muy bellamente. Y puede hablar mucho de estos planos muy apresuradamente. Y esa premura está relacionada con el deseo de ir a disfrutar allá. Ven y goza y disfruta y aprecia y está cerca de tenerlo. Eso es lo que está la, entre líneas, en tantas ganas externas de decir aquí te lo tenemos directo para ti. Pero el camino que se nos recomienda no es el deseo de disfrute, es el deseo de servir, de aportar. Deben algo concreto para hacer, no para disfrutar. Déjenme aquí ayudando, aportando. Y ahí detrás de eso encuentra el verdadero placer. Es muy lindo, es toda una mentalidad, se puede entender en diferentes situaciones. Quieres estar del lado de los que son servidos, atendidos, quieres unirte al estado de los que sirven. Es muy estratégico decir, aquí si me hago del lado de los que sirven no me van a echar nunca porque soy necesario. Pero ahora del lado de los servidos, esos pueden cambiar. Entonces, en ese mundo espiritual se manifiestan las famosas razas, las cinco, las relaciones. Famoso santa raza, la relación pasiva, dacia raza, como servidor, sakya, amistad, vatsalya, parentesco, y maduria, conyugal. No quieres entender el universo, entiendes
estoy manifestándome en el plano material. Mi alma se encuentra ahora ocupando este cuerpo. Este no es el final, ni es lo único que existe. Pertenezco al plano trascendente. Ese plano tiene diferentes niveles. Paso por la idea del Brahman, del todo, donde me despojo de mi ego material y me puedo quedar ahí, pero se nos invita a un ego espiritual llamado Vaikunta, travieso Vaikunta, que todavía es una devoción muy calculada, hasta Goloka, y en Goloka hay diferentes razas, formas de relacionarme con Dios. Y dice, la última es maduria conyugal, y la melosidad conyugal puede ser subdividida en suaquilla, amor de casados, y paraquilla, relación de amantes. Es más y más profundo, imagínense ustedes. Ya solamente cuando hay posibilidad, existe la contemplación, la vivencia, la relación de amor con Dios como esposo, pero puede ser casado, suaquilla, o de amantes, paraquilla. Esto es, por supuesto, un tema muy elevado. Exactamente. Aquí si la ciudad Maharaj muy bondadosamente con nosotros nos aterriza para que lo podamos asimilar bien y nos pone ahí seguros, no nos manda a volar sin el paracaídas, sin el motor, sin fuerza en las alas, ¿no? A veces dice, comí con los ojos. Entonces, como la comida parecía tan bonita, uno dice, sírvame, 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 pero el plato lleno no es capaz de comer o le da una indigestión. No, lo tienes que comer con tu capacidad de comer, con la fuerza de tu juego digestivo. Entonces, todo esto puede ser muy atractivo en cierta manera para nuestra mente, y lo es, pero no debemos dejarnos por la atracción de la mente, en el sentido de solo mente, sino por la atracción de nuestra capacidad interna, nuestro corazón. Ahí está el secreto de este caminar. Y ahí está la comprobación también de este caminar. Es que no es, lo voy a pensar, no nos quieren llevar rápido allá porque son egoístas. Otros dicen, no nos quieren llevar rápido allá porque no saben, no entienden. No, los maestros entienden perfectamente. Y evidentemente nos ponen sobre la mesa estos temas. Pero nos han advertido, puedes caer en la idea, porque así es tu mente mundana y que esto es muy fácil de obtener, muy barato. Y puede que esto genere un impacto, unos seguidores superficiales o aparentemente necesitados, pero con poco conocimiento de ellos mismos y del proceso. Pero los maestros quieren irnos sobre seguro, así como cualquier cosa que tú vas a hacer y pregunta si es seguro. Sí, porque tenemos estas medidas de seguridad. Pero en el camino espiritual nos dicen, entonces, no va a lanzar a este camino espiritual, imagínate, esto sí que es bonito y siempre lo estamos alentando, la vida humana es para esto. Busca dónde está tu espacio, tu sangha, y preocúpate por ella y pide más y pregunta, relaciónate con tus maestros, con tus guías, pero estamos re- eh, representando humildemente, pero es así, que así se nos ha sido mandado por Chaitanya Mahaprabhu. Pero después dice, ok, adelante con el plano espiritual, adelante. De hecho, el que te guste, siempre hablamos de eso también. Pero adelante con el plano espiritual. Ahora, ¿cuál y cómo? Con las medidas de seguridad necesarias. ¿Y cuáles son las medidas de seguridad necesarias? Que esto necesita un crecimiento interior para poderlo asimilar, porque es muy grande, porque lo puede volver mundano, porque puede seguir pensando, esto fue un invento ahí intelectual, como se inventaron el Quijote, como se inventaron Hamlet, se inventaron a Krishna. Así, así de doloroso es.
Para los Vaishnavas eso es muy doloroso, es muy distante, demasiado ego. Decir, no, todos son invenciones, porque así intelectualmente es que yo lo puedo dominar. Los Vaishnavas dicen, no, no es un invento intelectual como cualquier otra novela. Es el dueño de tu corazón. Ah, por Dios. ¿Cómo será eso? Sí, es lo que implica tales trabajos. Y no solamente es una fe salvadora, aunque también tiene un alivio para nosotros. No es una fe salvadora, es una fe comprometida. Que así dicen los maestros, lo han advertido. Mis bendiciones son mis instrucciones. Entonces esta fe no es para que descanses ahí y digas, ok, el Señor me protege y no tengo que pensar mucho. Es verdad, el Señor te protege, Él hizo todo esto, por Dios. Pero también dice Jesús, los católicos, muy bellamente, en teoría católica, a Dios rezando y con el mazo dando. Es una fe que requiere de tu acción para que se vuelva algo real, transformador, activo. Una cosa impasiva de demen nomás, ¿no? Como Él es Dios y Él es grande, entonces Él me va a proteger, casi que haga lo que yo haga. No funciona así. No ese es el proceso. La grandeza de Dios, el poder espiritual, es expresado a través de ti. No hay que olvidar eso. No hay que olvidar que somos potencia de Dios también, si queremos. Bueno, debemos, se podría decir eso. Debemos. Entonces, esa actividad es un plano, como estamos hablando, de servicio, de acción, de ocupación, de esfuerzo, de poder. Poder basado en tu individualidad para poder rendirse a Dios. Es ese momento, ¿no? Claro, las metáforas son muy lindas a donde llegan los Vaishnavas, ¿no? Pero ser un títere en tus manos, imagínate qué lindo eso. Títere en tus manos. Pero hay que saber las intenciones de Dios, hay que saber cazar en la mano de Dios. Algo así para poder ser títere, tiene que prestarse. Entonces, no es, y siempre se habla de eso, el famoso Falgu Vairagya, la renuncia del mono. Está expresada de muchas maneras. Una de ellas es esta, el Falgu Vairagya. Me rindo para no tener que preocuparme por nada. Entonces los yogis dicen eso es como la misma renuncia del mono. El mono también es un renunciante, ni ropa se pone. Pero no se trata de eso. Se trata de una renuncia activa, una renuncia responsable, por decirlo así. ¿Y por qué? Porque esas son todas tus potencias, nada más y nada menos. Así que no hay que preocuparse. No dice, uy, qué tarea tan grande, no, es el pleno desarrollo de tu capacidad. Es que pereza aprender eso, ¿no? Pero si está en tu capacidad de aprenderse. Así podemos hablar de muchas formas de esto, pero, por ejemplo, la memoria, el aprenderse los versos, que nos gusta y nos han recomendado a los maestros también hacerlo. Uno dice, uy, qué pereza está ahí, pero después cuando te lo aprendes, dices, uy, en mi memoria estaba la capacidad de recitarlo. Y se siente muy bien. Efectivamente. Cuando lo logras se siente muy bien. Como nadar, qué difícil nadar, pues está en tu capacidad. Aprender a manejar lo mismo. Hay gente que sufre tanto manejar carro, dice, uy, no, no sé, puedo hacer cualquier cosa, pero manejar un carro, ¿no? La otra gente es más natural, ¿no? Entonces hay diferentes capacidades. Pues ya cuando tú manejas, dices, claro, estaba en mis capacidades hacerlo. Aprender un idioma, todo eso. Entonces, con este trabajo espiritual no hay que pensarse, wow, yo que venía buscando paz, me trajeron fue problemas, sí, problemas espirituales. Bienvenida porque los puedes resolver. Siéntete viva, eso es el proceso. Entonces, si la Siddhar Maharaj nos aterriza y nos dice, esto es por supuesto un tema muy elevado, pero debemos tener alguna idea de estas cosas, ya que nuestro destino está en última instancia
conectado con tales cosas elevadas. Muy hermosos. Nos llevan por allá los maestros, pero dicen, pero cuidado, despacio, aumenta tu capacidad digestiva para poder comer de esto y poderlo saborear. ¿A qué horas y cómo? No todo lo bueno y rico es bueno a cualquier hora, ¿no? Si yo podría comer esto todo el día, toda la vida. Y después te das cuenta, uy, no, como que me hastié, como que a tal hora no me cae bien, como que, etcétera, etcétera. Entonces desarrolla tu fuerza, pero no olvides que ahí está tu destino. Y por eso el ideal está claro. El ideal no difiere, de hecho. Será más específico en un lugar o en otro. El ideal es el amor por Dios. ¿Cómo? Entonces aquí el Vaisnavismo se pone muy bellamente específico. Debemos tener alguna idea de estas cosas, ya que nuestro destino está en última instancia conectado con tales cosas elevadas, dadas a nosotros por Sri Chaitanya Mahaprabhu y grandes acharyas, como Bhaktivinoda Thakur, y discutidos en escrituras como el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita. Lo que se encuentra en sus enseñanzas acerca de Goloka es nuestro prospecto, nuestra aspiración. De acuerdo con nuestro gusto devocional avanzaremos y nuestro gusto también puede ser mejorado por escuchar de una fuente elevada. Ahí está. Ahí vamos a medir cada uno nuestro gusto. Muy, muy importante. Por eso a veces los devotos se preguntan qué es lo que más te gusta, porque eso es algo muy bueno para tomarlo, para pararse de ahí. Cuando ya llevas un tiempo escuchando, qué es lo que te gusta. Y cultiva eso que te gusta, aumenta ese gusto, que puede ser disminuido, puede ser contaminado, puede ser atacado por una mentalidad ofensiva, por lo que escuchas o por ciertos retos o por estar descuidado en lo que comes, en lo que escuchas, se contamina tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu capacidad de percibir. Entonces hay que mejorar el gusto. ¿Por qué? Por escuchar una fuente elevada. El espíritu de nuestra selección puede ser mejorado cuando se nos presenten diferentes ideas, diferentes modelos de realidad trascendental. Muy lindo. Y de acuerdo con los que nos atraiga mayormente, basados en nuestra preferencia interior, tendremos que actuar. Muy lindo. Claro, no podría nuevamente pensar esto es lo que me atrae, pero quizás te atraes a tu confusión. ¿Qué es lo que te atrae verdaderamente? Porque no se puede atraer también solamente por elementos externos. ¿No dicen? Lo mencionan muchas veces, ¿no? Porque cualquier elemento externo, ¿no? Habla de que alguien canta muy lindo, que alguien no sé qué, es muy lindo. Entonces está el servicio, la belleza, todo, la opulencia, pero no estamos tras esa belleza ni esa opulencia material. Así estamos entonces. Muchas gracias por participar, por escuchar este viernes. Esperamos que nos sigamos alimentando aquí con la bella ciencia del Bhakti, escuchando a Silas y al Maharaj. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Pueden hacerla.